Señoritas y caballeros de la promoción, ¿cómo están? Espero que estemos contentos. Ya al comenzar esta semana, ya mes de junio, como ven que estamos avanzando prácticamente medio año y eso les debe indicar a ustedes ya les falta poco tiempo para que terminen su etapa escolar. Por lo tanto hay que poner más entusiasmo en lo que hacemos y nada es difícil cuando la persona decide hacerlo. Así que hoy vamos a dar el temita que ya podemos observar ahí en mi papelote. Y este temita tiene que ver con nuestras herencias, tiene que ver con nuestras características, ¿no? Estas moléculas son las que van a determinar las características de un ser vivo, tanto la parte física y la parte fisiológica, o sea, funcional, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con esa moda de los virus, ¿no es cierto? Y entonces estas moléculas tienen que ver con esos problemas también, tanto de los virus también en los seres humanos, porque todo virus también tiene su ácido nucleico. Uno de ellos tiene. Un virus nunca tiene los dos tipos de ácidos nucleicos, ¿no? Solamente uno. Entonces, ¿qué pasa cuando un virus entra a nuestro organismo? Su ADN del virus se acopla. Allí este ADN del virus se va a replicar, en otras palabras que el virus se va a fotocopiar allí, replicar. O sea, recuerden que los virus no se reproducen, solamente se replican dentro de una célula porque su ADN se acopla a nuestro ADN y ahí va a empezar ese problema, ¿no es cierto? Este ADN o los ácidos nucleicos tiene que ver bastante con fabricar las proteínas, con determinadas características físicas y fisiológicas de los seres vivos, los humanos. Estas moléculas determinan nuestro color, la forma que tú eres, color de nuestros ojos, la forma de tu cabello, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estas moléculas forman nuestros genes. Y sabemos muy bien que nuestros genes son los encargados de transmitir características biológicas de generación en generación. Lo que quiere decir es si nosotros nos parecemos a nuestros padres, a nuestras madres, significa que esa característica que hemos adquirido, ¿no es cierto?, está en ese ADN de nuestros padres. Y tú cuando tengas en el futuro tus hijos, también esa característica transmitirás, ¿ya? Eso es, entonces de este tema vamos a hablar así bastante cortito porque este tema es muy amplio. Nosotros, debido al tiempo, vamos a ver muy sintéticamente. Lo que sí por lo menos hay que saber la importancia biológica, funciones biológicas de estos ácidos nucleicos, ¿ya? Vamos a ver aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y para terminar aquí tengo el último puntito en otro papelote pequeño, ¿ya? Así brevemente, ¿ya? El autor de los ácidos nucleicos es Miescher. Los libros dicen que este científico había descubierto a estas moléculas en el año 1868. Ya, siglos atrás. Entonces los ácidos nucleicos fue descubierto por Miescher en el año 1868. Pero ustedes de repente se preguntan ¿por qué se llaman ácidos nucleicos? Lo que pasa es que en su estructura molecular van a tener ácido fosfórico, ¿no? Una parte. Este círculo que ven va a representar ese ácido fosfórico, o sea, tiene ese carácter de ser ácido, ¿no? ¿Y por qué es nucleico? Bueno, inicialmente fue descubierto en el núcleo de las células. Bueno, mayormente pues se encuentra en el núcleo de las células el ADN, ¿no? ¿Y por qué desoxi? Recordamos del tema anterior de los glúcidos o azúcares, había un tipo de monosacáridos, la desoxirribosa. Y decíamos que ese azúcar, que era monosacárido, se encontraba en el ADN. ¿Cuál era? Desoxirribosa. De ahí viene desoxirribosa. Ácido desoxi, porque el azúcar desoxirribosa, y nucleico, porque en el núcleo, ¿no? Bueno, de ahí ya se supo también que había ARN, ¿ya? Eso no vamos a detallar porque nos falta el tiempo. Muy bien, vamos a ver el concepto. Aquí vamos al segundo puntito del asterisco. Dice acá, fue diseñado
su estructura molecular del ADN por Watson y Crick. ¿En qué año? 1953. O sea, hace 66 años por ahí. Fue diseñado la estructura molecular del ADN por Watson y Crick. ¿Ya? Ahí no nos quedamos, ¿no? Vamos a ver el concepto, ¿ya? Como hemos estado viendo en los temas anteriores, hemos estado dando siempre el concepto de las biomoléculas, tres conceptos, tanto de glúcidos y los lípidos, ¿no es cierto? Ustedes ya se habrán dado cuenta de que aquí tenemos 5 elementos químicos, John. Y cuando una molécula está formada por 5 bioelementos, vamos a llamarlas pentanarias. Entonces vamos a decir acá el primer concepto, biomoléculas pentanarias. ¿Por qué pentanarias? Porque está formada por 5 bioelementos. ¿Muy bien? En el segundo concepto, las unidades básicas o los monómeros que hemos hablado, ¿no es cierto? En este caso son los nucleótidos. Este dibujito que ves acá es un nucleótido. Así como en las proteínas, en el tema anterior dijimos que las unidades básicas de las proteínas eran los aminoácidos, de los líquidos eran ácidos grasos, de los glúcidos eran los monosacáridos, así en de los ácidos nucleóticos también, su unidad básica o monómero se llama nucleótidos. Este es un nucleótido. Lo que quiere decir que un ADN va a estar formado por varios de estos nucleótidos. ¿Ya? En el segundo papelito tengo algo para explicarles. ¿Listo? Y el tercer puntito del concepto, decíamos también que esas unidades básicas siempre se unían a través de un enlace y cada uno tenía nombre. Si hemos hablado de glúcidos era glucosídico, ¿no es cierto? Si hemos hablado de los lípidos era enlace éster. En este caso, estos nucleótidos se van a unir mediante enlace éster llamado fosfodiéster. Muy bien, hasta aquí con el concepto, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver la importancia o funciones biológicas de los ácidos nucleicos. Aquí sintéticamente anotamos 5, pero en tu libro creo que vas a anotar algunos más, pero estos son los más importantes que hemos anotado ya. Acá pues hay que terminar algunas palabritas que faltan aquí, ya después ustedes van completando en su cuadernito, ya. Igualmente acá el concepto como ya sabemos, ¿sí? Acá quiere decir almacena y transmite la información genética. Entonces, una de las funciones de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. ¿Qué cosa quiere decir? Que tú tienes almacenado, ¿no es cierto?, tus genes en estas moléculas. Cuando tú tengas hijos en el futuro, tus genes están almacenados acá, a eso vas a transmitir a tu generación, ¿no? Pues almacena y transmite la información genética. ¿Ya? ¿Listo? Acá quiere decir lo siguiente, ¿no? Controla y dirige las funciones de la célula mediante síntesis de proteínas. Entonces dice, controla y dirige las funciones de la célula mediante síntesis de proteínas. Entonces, como habíamos mencionado, tiene que ver estas moléculas con la fabricación de las proteínas que necesita un organismo. Si no habrían estas moléculas, no habría reproducción de los seres vivos, no habría multiplicación de las células, etc. Porque estas moléculas dirigen todas las funciones de las células. Y nosotros dependemos la función de cada una de nuestras células. La función de cada una de nuestras células determina las características que tenemos también. Pero ¿quién está dirigiendo eso? ADN está dirigiendo eso. ¿Ya? ¿Listo? Aquí la tercera función dice, determina la variabilidad genética en las especies, ¿no?
determina la variabilidad genética en las especies. Bueno, los seres humanos somos una especie. No hay otra persona físicamente que sea igual que tú. Por eso inclusive existe la huella digital de cada persona. Tenemos una señal exclusiva. O sea, no hay en este mundo igual que tú, físicamente. Parecidos ahora, pero igual no hay. Y entonces, dice acá, determina la variabilidad genética. Eso quiere decir entonces que tú ya no te pareces exactamente igual a tu mamá o a tu papá. Tú eres una combinación de sus genes. Te pareces un poco, pero no eres exactamente igual. Por lo menos en algo tiene que diferenciar a tu papá, a tu mamá, porque nosotros ya somos resultado de la combinación de los genes de nuestro papá y nuestra mamá. Eso se llama variabilidad. A pesar de que los seres humanos somos una sola especie, no hay ninguno que somos iguales. Se llama variabilidad genética de las especies. ¿Quién hace esto? El ADN. ¿Ya? Dice que son responsables de la evolución de las especies. Recuerden que la evolución son cambios morfológicos, fisiológicos de las especies. También estos son responsables de la evolución de las especies. ¿Quién? ADN, los ácidos nucleicos. ¿Ya? Transmite los rasgos biológicos de generación en generación. Algunas características siempre hemos heredado de nuestros padres. Por decir el color, de repente la forma del cabello, ¿no? A eso se refiere, transmite los rasgos biológicos de generación en generación. ¿Ya? Vamos a ver ahora el tercer punto, con respecto al de nucleótido. Recuerden que el nucleótido es la unidad básica o monómero de los ácidos nucleicos. Ahí está. Simbólicamente aquí se llama una molécula llamada fosfato. Este es el azúcar pentosa. Recuerden que hablamos la clase pasada de la ribosa, desoxirribosa. Tiene que ver con esta azúcar pentosa. Este representa la base nitrogenada. Esta es una molécula fosfato. Aquí simplemente abreviado está, aquí también. Azúcar pentosa, base nitrogenada. Cuando se unen un fosfato más un azúcar pentosa más una base nitrogenada, forma un nucleótido. Entonces, si yo le pregunto, o sea, en un examen, en un oral, dime los componentes de un nucleótido. Fosfato, azúcar pentosa, base nitrogenada. ¿Listo? Ahora aquí tengo ribo, desoxirribo. Si nosotros estas 4 letras anteponemos aquí, ¿qué vamos a leer? Ribonucleótido. Ribonucleótido, ¿no? Entonces, si estas 4 palabras nosotros anteponemos aquí, vamos a leer así, ribonucleótido. Por lo tanto, los nucleótidos o el nucleótido que forma al ARN, o sea, ácido ribonucleico, se llamará ribonucleótido. ¿Ya? Bien. Si estas palabras que están aquí, o si estas letras que están acá, aquí faltan completar, si estas letras que están aquí, anteponemos aquí, ¿cómo las leemos? Desoxirribonucleótido. Así vamos a poner. Aquí falta. Si le ponemos estas letras aquí, vamos a leer acá. Desoxirribonucleótido, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llaman los nucleótidos que están en el ADN o que forman el ADN? Desoxirribonucleótido. Si forman al ARN, ribonucleótido, ¿ya? Este viene lo que indicamos la clase pasada con respecto de los glúcidos, la desoxirribosa, que está presente en ADN, dijimos. Entonces ya, listo. Vamos a pasar ahora a punto 4. Bases nitrogenadas, ¿no? Esto también tiene su estructura química, pero simplemente ahora mencionamos en palabras, ¿ya? Hay 2 grupos de bases nitrogenadas, ¿ya? Pirimidinas, purinas. En las pirimidinas tenemos 3, citosina, timina, uracilo, pirimidinas. Y en las purinas tenemos adenina y guanina. Una vez que nosotros
Ya sabemos, citosina, timina, uracilo, simplemente ponemos abreviado, ¿no? Generalmente en los libros hay abreviado. Citosina con C, timina con T, así, ¿ya? ¿Listo? Entonces recordemos que quizás no es necesario saber concretamente a qué grupo pertenece. Lo que sí es necesario saber cuáles son las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Citosina, timina, uracilo, adenina, guanina. ¿Ya? Y vamos a ver ahora aquí, ¿no es cierto? ADN dice, en su estructura molecular tiene, ¿qué cosa? La base nitrogenada, adenina, timina, guanina, citosina. Si aquí pongo signo más significa acá debo agregar la pentosa que corresponde al ADN. Entonces aquí la pentosa que corresponde al ADN es la desoxirribosa. Entonces, en el ADN están las bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina, citosina y el azúcar, la desoxirribosa. ¿Listo? En el ARN tiene las bases nitrogenadas adenina, uracilo, guanina, citosina. Como verás aquí, que la guanina, citosina están en ambos. Aquí nomás es la diferencia con el peto del ADN y ARN. En el ARN, la timina ha sido reemplazado por uracilo. Es la diferencia, ¿no? Dicen los libros que estas letras que están aquí de las bases nitrogenadas van a formar nuestro código genético. ¿Ya? Estas letras forman nuestro código genético. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es la primera parte, así brevemente. Recuerde que este es un nucleótido, unidad básica de los ácidos nucleicos. Componentes de los nucleótidos, fosfato, pentosa, base nitrogenada. ¿Cómo se llama el nucleótido que está en el ARN? Ribonucleótido. ¿Cómo se llama el nucleótido que está en el ADN? Desoxirribonucleótido. Muy bien. Y la base nitrogenada son citosina, timina, uracilo, adenina, guanina. En el ADN están la base nitrogenada adenina, timina, guanina, citosina, más la pentosa desoxirribosa. ¿Ya? No se olvide, ¿ya? En el ARN tiene la base nitrogenada adenina, uracilo, guanina, citosina. ¿Ya? Bueno, es el primer papelito. Segundo papelito, más o menos bastante cortito, básicamente para explicarles cómo es que el ADN se forma con estos nucleótidos, ¿ya? Básicamente eso, ¿ya? Y algunas diferencias con respecto del ADN y ARN. Y voy a poner entonces acá mi papelito para terminar, ¿ya? Para terminar. Entonces ahí está el segundo papelito que tenemos aquí. Ahí vamos a ver las diferencias de estos ácidos nucleicos, ADN y ARN. Las diferencias, ¿ya? ¿Listo? Las diferencias. Aquí vamos a las diferencias, ¿eh? Como ya hemos mencionado, vamos a ver cuál de los azúcares llamada pentosa está en el ADN y en el ARN. ¿No es cierto? Muy fácil. Pentosa. En el ADN estará la desoxirribosa. ¿No es cierto? En el ARN estará la ribosa. ¿Ok? ¿Cómo se llama la pentosa que está en el ADN? Desoxirribosa. El que está en el ARN, ribosa. ¿Qué bases nitrogenadas? Mira, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Qué bases nitrogenadas se encuentran en el ADN? Como ya citamos anterior. En el ADN estará adenina, timina, guanina, citosina. En el ARN estará adenina, uracilo, guanina, citosina. Clarito, ¿ya? Ahora, cuando digo aquí número de cadenas, me refiero a esto, ¿ya? Esta es una cadena, esta es otra cadena. En realidad esta es una pequeña parte de esas cadenas que forman al ADN, porque son cadenas largas, son muchas de los nucleótidos que forman esas cadenas. Entonces, por ejemplo, acá hay doble cadena, 1, 2,
Esto corresponde al ADN. Y entonces si aquí me dicen a mí, número de cadenas, para ADN debo poner 2. Aquí está, 1, 2. ¿Ya? 2 cadenas. Bien. Si me dicen ARN, ¿cuántas cadenas tiene? ARN solamente tiene una cadena, así nomás. No hay una, no hay esto acá, solamente una. Entonces, número de cadenas aquí, para ADN 2 cadenas, como esta, 2 cadenas. Y para ARN solamente 1. ¿Ya? Solamente 1. ¿Ya está? Ahí vamos. Y como verás en este dibujito, estas bases nitrogenadas que decimos que forman nuestro código genético, estas bases nitrogenadas, adenina, timina, siempre van a estar frente a frente. Siempre. No importa que timina puede estar aquí o, como en este caso, aquí la adenina, pero siempre van a estar frente a frente. Ese es un código invariable. Si es que estas cosas se alteran, entonces hay un problema en los seres vivos. ¿Ya? Hay un problema. Entonces, estas rayitas acá rojitas simbolizan a los puentes de hidrógeno. Aquí tiene que haber un hidrógeno, aquí un hidrógeno, aquí hay un hidrógeno. Son puentes de hidrógeno que unen a estas bases nitrogenadas. ¿Ya? Y como verás fácilmente aquí, con la figurita, cuando el enlace se establece entre adenina y timina, hay 2 puentes de hidrógeno. Cuando el enlace se establece entre guanina y citosina, hay 3 puentes de hidrógeno. Nada más, porque aquí igual se va a repetir acá, igual, 2 puentes de hidrógeno. Siempre entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno. Y siempre entre guanina y citosina hay 3 puentes de hidrógeno, ¿ya? Y el enlace fosfodiéster que dijimos estará aquí. Nos dijimos que el enlace fosfodiéster une los nucleótidos. Este es un nucleótido, este es otro nucleótido, este es otro. Este puntito que se está uniendo con fosfato será el enlace fosfodiéster. Estos son enlaces fosfodiéster. Esto indica que sigue acá la cadena, ¿ya? Eso es lo que queríamos indicar. Así que esperemos que hayamos entendido. Se te imita cómo es esa, la cadena, doble cadena, todo aquí lo que hemos anotado. Acá está la cadena. Esa es una pequeña parte de la molécula de ADN, la estructura, más o menos, ¿ya? Pues hay diferentes formas de hacer esta gráfica del ADN en la estructura. Otros en forma de escalera, otras en forma helicoidal. Algo para comprender así más o menos, ¿ya? ¿Listo? Y para finalizar aquí vamos a anotar clases de ARN, ¿ya? Tenemos aquí 3 clases de ARN. Ajá. Aquí todavía nos ha faltado. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Para terminar aquí nos ha faltado algunos puntitos que anotar. Nos quedamos en funciones de localización falta, ¿ya? ARN, ¿cuáles son? Hay 3 clases. ARN mensajero, de ahí viene este de acá. ARN transferencia, ARN ribosómico. Ese detalle ya no voy a entrar porque ya el tiempo es cortito, ¿ya? Entonces, hay 3 clases de ARN. Mensajero, transferencia, ribosómico. ¿Muy bien? Entonces, este puntito nos habíamos salteado. Vamos a regresar con respecto a las funciones del ADN y ARN. Y vamos a notar aquí en qué parte de la célula se encuentra ADN y ARN en qué parte de la célula. ¿Ya? ¿Listo? Entonces aquí con respecto a las funciones del ADN, ¿no? Almacena la información genética. Entonces, el ADN almacena la información genética, ¿no? ¿Ya? Luego, el ADN contiene la información genética para fabricar proteínas. ¿Ya? Entonces, 2 funciones concretamente del ADN para diferenciar con ARN. Ajá. Almacena la información genética. Contiene la información para fabricar todas las proteínas. ADN. ¿Y qué hace el ARN? Ajá. Permite la expresión de la información genética. Esa información genética que había, el ARN va a expresar, o sea, va a aparecer el color, va a aparecer la forma de expresar, físicamente se va a ver, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿quién hace eso? El ARN, ¿no? La segunda función del ARN dirige las funciones de la fabricación de proteínas en los ribosomas. Y entonces el ARN concretamente se encarga
se encarga de dirigir la fábrica de proteínas en los ribosomas que están en las células. ¿Ya? Y para finalizar vamos a notar la diferencia en qué parte de la célula se encuentra ADN y el ARN, localización, ¿no? El ADN básicamente se encuentra en el núcleo de las células, en el núcleo. Pero también se encuentra en los cloroplastos y mitocondrias. Entonces, básicamente está en el núcleo de las células, el ADN, pero también está en el cloroplastos de las plantas y las mitocondrias de nuestras células. ¿Ya? El ARN, ¿dónde se encuentra? ARN está en el citoplasma de la célula y los ribosomas, ¿no? Los que están aquí, ARN ribosómico, están ribosomas. De transferencia están citoplasma. Mensajero sale del núcleo de una célula. ¿Ya? Listo. Muy bien, caballeros y señoritas, eso ha sido todo por hoy. Y ustedes, bueno, en su plataforma podrán repetir cuantas veces o observarlo cuantas veces que tienen tiempito, por favor. Así que los que faltan aquí algunos puntitos tienen que completarlo. Aquí también ya hemos anotado. En papeleta anterior también, ¿ya? Así que por ahora quedamos aquí. Esta vez tengo un trabajito de temita al final. Y yo el día lunes, pues, les voy a indicar la fecha de presentación, por favor. Les agradezco bastante y también les quiero felicitar porque ustedes han estado casi todos presentando su trabajito, el primer trabajito o actividad que dejamos. Esperamos que esta vez ya unánimemente hagamos el trabajito porque bastante sencillo del tema que hemos explicado. ¿Ya? Muy bien, les agradezco bastante, que les vaya bonito y cuídense bastante. Gracias.